Los dejo en manos de la profe. Muchas gracias. Permiso. Gracias, Mauricio. Bueno, muy buenas noches para todos y todas. Espero que estén muy bien, que esta noche sea de mucho aprendizaje, mucha participación también. Bueno, retomando la clase anterior estuvimos trabajando todo el tema de razón y proporciones, vimos la definición de una razón, hicimos algunos ejemplos, trabajamos también el tema de proporción, que es cuando ya comparamos dos razones como tal. El día de hoy vamos a ver un tema nuevo, pero antes de empezar ese tema, que es regla de tres y que vamos a hacer unos ejercicios prácticos, cada uno y cada una de nosotros desde su casita también va a practicar. Voy a primero a poner nuevamente como un pequeño video, una explicación de qué es razón y qué es proporción, para que otra vez estemos como entablados para poder empezar con el tema de regla de tres. No sé si en este momento alguno de los profes que está aquí o de las personas que están conectadas tiene alguna duda acerca de lo que vimos en la clase anterior. ¿Cómo les fue con los ejercicios de las operaciones con números fraccionarios? Bien, mal. Sí nos quedó claro esa parte ya completamente. Sí, señora. Listo, muy bien, Patricia, gracias. Bueno, entonces el día de hoy vamos a empezar de una vez, vamos a empezar nuevamente a recordar qué es razón y qué es proporción, y voy entonces a compartir mi pantalla para que ahorita podamos entonces trabajar muy bien lo que es regla de tres. Bueno, en la clase pasada estuvimos trabajando todo el tema de razones. En este momento están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, señora. Sí, profe. Listo, muy bien, gracias. Bueno, vimos este concepto, vimos que era una razón, habíamos quedado de que una razón es la comparación de dos cantidades de una misma magnitud mediante la operación de diferencia o división. Siendo más clara, vimos que la razón es la comparación de dos cantidades, de edades, de animales, de cualquier tipo de cosas, y que la podemos hacer por medio de una diferencia, quiere decir por medio de una resta, o por medio de una división. Entonces, por ejemplo, cuando estamos comparando edades, entonces digamos que mi tía tiene 40 años, yo tengo 20 años, entonces yo tengo la mitad de la edad de mi tía y mi tía tiene el doble de la edad mía. Entonces ahí estoy haciendo una razón. Eso lo vimos en la clase pasada. Vimos las dos clases de razón, vimos que era una razón aritmética y vimos que era una razón geométrica, que es cuando ya estamos trabajando con la división y estamos comparando dos cantidades diferentes. Después estuvimos viendo todo el tema de proporción, que ya era cuando ya teníamos dos razones y lo que teníamos que hacer era hallar alguna de, o mirar si sí se cumplía la razón. Habíamos visto que teníamos un antecedente y un consecuente. Entonces, voy a... Ah, ok. Espere que caducó
la sesión y por eso no me deja ver el video. Denme un momento y ya pongo la contraseña para poder mostrarles el resumen. Recuerden que si tienen dudas y preguntas pueden hacerlo sin ningún problema. La idea es que este espacio también sea muy participativo y que todos puedan tener como claridad en los temas. Listo, entonces voy a poner este video. Es un video corto, solamente vamos a ver la primera parte. Y la idea es como para que nos contextualicemos nuevamente de lo que vimos la clase anterior. Ampliamente utilizados en varias ramas. ¿Sí están escuchando el audio? Sí, señora. Listo. De la matemática. En primer lugar, para entender el concepto de razón, se debe ver como una comparación entre dos cantidades mediante una división. Es como entender cuántas veces cabe una cantidad dentro de otra, o cuántas veces es una cantidad la otra. Por ejemplo, 8 sobre 4. 8 es a 4, igual que 2, o sea, el 8 es 2 veces el 4, o el 4 cabe 2 veces en el 8, se puede ver de esas dos maneras. Entonces, la razón A sobre B, la A, o el numerador, sería el antecedente, y la B, o el denominador, sería el consecuente, y el resultado es la razón. También se puede escribir de varias formas, como A dos puntos B, o A es a B, o A sobre B, así también. Una proporción es una igualdad entre dos razones, es decir, cuando hay una pareja de razones equivalentes. Entonces yo digo que, por ejemplo, que 2 es a 4, como 5 es a 10, porque es una proporción, porque en ambas razones la cantidad de abajo es el doble de la de arriba, entonces se conserva como la misma razón. Este concepto se utiliza en campos como la geometría, en la semejanza de triángulos, la astronomía para calcular distancias, la economía como para ver el crecimiento de población y teorías así, y muchas cosas de la vida cotidiana. Entonces, ahora vamos a ver qué es una regla de 3 y cómo se utiliza. Entonces, dependiendo del tipo de proporción, queremos conocer es un valor de esa proporción conociendo los otros 3 valores. Bueno, vamos a ver el video hasta ahí. Ya vimos nuevamente el concepto de qué es razón y qué es proporción, ¿sí? Entonces lo necesitamos tener muy claro para poder empezar con el tema de regla de 3. Entonces vamos a irnos para acá. Y resulta que la regla de 3 es un método que utilizamos mucho y habitualmente para poder resolver problemas de nuestra vida cotidiana. Lo hacemos incluso sin darnos cuenta de que estamos haciendo una regla de 3. Por ejemplo, nosotros sabemos que un dólar en este momento está, no sé, aproximadamente 4.000 pesos colombianos. Un dólar son 4.000 pesos colombianos. Entonces, ¿a cuánto equivalería 3 dólares en plata colombiana? A 12.000, ¿cierto? Y ahí estamos haciendo una regla de 3 directa. ¿Por qué? Porque estamos haciendo una operación que incluso la estamos haciendo en la mente, pero nosotros no sabemos que eso se llama regla de 3. ¿Sí? Entonces, digamos que eso lo hacemos comúnmente cuando compramos ropa, cuando vamos al supermercado, cuando decimos, deme 3 empanadas, y si una empanada vale 1.000 pesos, entonces, ¿cuánto tengo que pagar? Entonces, digamos que en ese tipo de situaciones que son tan cotidianas, estamos utilizando regla de 3. Pero resulta que la regla de 3
está dividida, la regla de 3 simple está dividida en dos tipos. El primer tipo de regla de 3 simple es directa y el otro tipo de regla de 3 simple es inversa. En pocas palabras, vamos a trabajar hoy. El propósito de esta clase es alcanzar a ver regla de 3 simple directa y regla de 3 simple inversa. Ese es el tema del día de hoy. Ahora, ¿qué es una regla de 3 simple directa? Resulta que vamos a tener dos magnitudes. Por ejemplo, ¿qué estábamos haciendo ahorita? Estábamos comparando el precio del dólar con el precio colombiano. Esas serían dos magnitudes. O podemos poner cantidad de empanadas versus cantidad de dinero que tengo que pagar. Esas serían como las magnitudes que estaríamos trabajando. ¿Cómo sé que una regla de 13 es directa? Pues resulta que son directamente proporcionales. ¿Qué significa que son directamente proporcionales? Quiere decir que cuando una aumenta, la otra también aumenta. ¿Qué quiere decir esto? Si yo estoy hablando de una empanada, ¿cierto? Que vale 1.000 pesos. Ahora, 3 empanadas no van a valer menos de 1.000 pesos, van a aumentar el precio, ¿cierto? Entonces, a mayor cantidad de empanadas que yo compre, mayor dinero tengo que pagar. Cuando pasa eso, eso se llama una regla de 3 directa. ¿Por qué? Porque las dos magnitudes que yo estoy comparando aumentan o disminuyen, ¿sí? Pero las dos están aumentando o están disminuyendo. Entonces aquí tengo un diagrama que es como vamos a solucionar una regla de 3 simple directa. Tengo la magnitud 1 y tengo la magnitud 2. ¿Qué son magnitudes? Es cualquier cosa que yo puedo medir. Entonces, digamos que la magnitud 1 va a ser empanadas, cantidad de empanadas. Y la magnitud 2 va a ser cantidad de dinero. Ahora, ¿cómo hago yo eso? Cuando yo tengo una regla de 3 simple directa, la operación que tengo que hacer es así como está, es en cruz. Ya les voy a explicar cómo lo haremos. Vamos a tener el primer ejemplo. Quisiera que algún profesor que está aquí conectado leyera el ejemplo hasta aquí donde está la pregunta. Si quieres te ayudo. Sí, dale, por favor. Entonces dice, si de 3 varillas de hierro saco 75 tornillos, ¿cuántos tornillos saldrán de 7 varillas del mismo tamaño? Muy bien, gracias. Entonces, mire que estamos trabajando en una situación de la vida cotidiana. Normalmente en los exámenes de estado y en todo lo que, digamos, vamos a tener de razonamiento matemático, nos vamos a encontrar mucho este tipo de problemas. A veces los vemos muy sencillos, pero también a veces cometemos el error de hacer operaciones a la ligera que pueden dejar que tengamos una respuesta incorrecta. Entonces nos están diciendo, si de 3 varillas de hierro saco 75 tornillos, entonces, ¿cuáles van a ser nuestras dos magnitudes ahí? Va a ser varillas y tornillos. Tornillos, muy bien. Entonces, ¿cuántos tornillos saldrán de 7 varillas del mismo tamaño? Entonces, aquí vamos a ver un paso a paso de cómo lo vamos a hacer. Lo primero es que yo necesito determinar cuáles son las magnitudes, es decir, qué es lo que yo estoy estudiando en el problema. Entonces, ¿qué puedo notar? Estoy hablando de varillas y estoy hablando de tornillos. Entonces, varillas y tornillos. Ahora me están diciendo que 3 varillas, entonces yo voy a poner el 3 debajo de la columna de las varillas. De esas 3 varillas saco 75 tornillos. Entonces, el 75 lo pongo en la columna de los tornillos. Ahora me están preguntando, ¿cuántos tornillos saldrán de 7 varillas? Entonces, ¿el 7 dónde lo debo colocar? Lo debo colocar debajo también de la columna de las varillas. ¿Y cuál es la pregunta? Necesito hallar es la cantidad de tornillos. Entonces, ¿cómo es lo que yo tengo que hallar? Esa va a ser mi incógnita. Esa va a ser
lo que yo voy a buscar. Entonces lo voy a determinar como una letra X. ¿Sí? Vuelvo a repetir. Tenemos un problema. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que determinar qué es lo que estamos estudiando. ¿Cuáles son las magnitudes? En este problema, las magnitudes son las varillas y los tornillos. ¿Dónde pongo la información? Pues organizo los números que me están dando respecto a la columna que yo necesito. Entonces, 3 varillas sacan 75 tornillos. Ahora, de 7 varillas, ¿cuántos tornillos debo sacar? Eso es una regla de 3 directa. Ahora, ¿qué voy a tener? Voy a tener una proporción. Entonces, 3 es a 7, como 75 es a... Y eso es lo que nosotros tenemos que hallar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues por aquí yo les expliqué en este diagrama que tenemos que hacerlo en cruz. Entonces, nuestra incógnita es la X. Entonces, lo que yo hago es que multiplicar las diagonales. Recuerden que estos son los extremos y estos son los medios. Entonces, multiplico los extremos, que sería 7 por 75. 75 por 7. Y el número que me queda solito lo paso a dividir. Entonces, X igual a 75 por 7, que es la diagonal, y lo que me dé esa multiplicación lo divido entre 3. Al momento de hacer la operación, me va a dar que X es igual a 175. ¿Qué quiere decir eso? Que de 7 varillas de hierro puedo sacar 175 tornillos. Entonces, mire que empezamos en un problema de esta forma, organizamos con las magnitudes y luego terminamos comparando dos razones, que al comparar dos razones lo llamamos una proporción. ¿Y cómo lo solucionamos? Simplemente multiplicamos las diagonales y lo dividimos en el número que está multiplicando la X. Yo sé que muchos pueden estar confundidos, de igual forma ya vamos a hacer otro ejemplo. Listo, entonces voy a dejar de compartir esto y voy a poner la pizarra. Listo, entonces vamos a tener muchos ejemplos. Por ejemplo, podemos hacer el ejemplo del dólar, ¿sí? Resulta que $2 ¿sí? $2 equivalen esperen. Equivalen a 4.000 pesos colombianos. Ve, a 8.000 pesos colombianos. Entonces voy a poner a 8.000 pesos. Entonces mi pregunta va a ser,
¿A cuántos pesos colombianos equivalen 7 dólares? Entonces, ¿qué voy a hacer, cierto? Lo primero es que para poder solucionar una regla de 3, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Determinar las magnitudes. ¿Cuáles serían las magnitudes en este caso? Dólares y pesos. Exacto, muy bien. Entonces sería dólares y pesos. Entonces yo voy a poner una columna donde va a decir dólares, dólares, y aquí abajo a la derecha voy a poner pesos colombianos. ¿Listo? Entonces yo ya determiné mis dos magnitudes. Ahora, ¿qué debo hacer? Debo organizar la información que me están dando en cada una de las columnas. Entonces me están diciendo 2 dólares. Entonces lo pongo debajo de la columna de dólares. 2 dólares equivalen a 8.000 pesos colombianos. Entonces debajo de pesos colombianos pongo el 8.000. ¿A cuántos pesos colombianos? Entonces, eso es lo que yo tengo que hallar. Entonces, lo voy a poner con una letra X. ¿Equivalen 7 dólares? Entonces, el 7 lo pongo debajo de dólares. ¿Ahí qué voy a tener? Tengo ya entonces organizada mis dos columnas con mis dos magnitudes. Pero eso yo ¿cómo lo puedo expresar? Lo puedo expresar como dos razones, que quiere decir una proporción. Entonces, esto que yo tengo aquí lo puedo representar como 2 séptimos, o sea, 2 es a 7, como 8.000 es a X. Y después de eso, según el ejemplo anterior, ¿qué tenemos que hacer para poder hallar la X? Multiplicar. Muy bien. Entonces yo voy a poner X es igual a... Entonces, ¿multiplico qué? Multiplico los medios, quiere decir estos de acá. Entonces multiplico 7 por 8.000 y lo que me dé esa multiplicación lo tengo que dividir ¿por cuánto? Por 2. Muy bien, por 2. Entonces, hago la multiplicación. 7 por 8.000, ¿cuánto me da? 56. 56.000. Y después de que hago la... Daniela, ¿no se está viendo? No, sí, yo los estoy escuchando. ¿Ustedes no me están escuchando? Sí, yo sí te escucho y te veo. Sí, profe, yo sí te escucho y te veo. Ah, ok. También, yo sí. Listo, entonces tengo 56.000 dividido 2. ¿Y cuánto me da? ¿Cuál es la mitad de 56? 28.000. Muy bien. Entonces, X es igual a 28.000. Disculpe, profe, 28.000, ¿de dónde salió? Me perdí. La división. Dividimos 56.000 dividido 2. Ah, ya. Entonces, la mitad de 56.000 es 28.000. Al hacer esa operación, entonces ya nos va a dar, ¿qué? Nos va a dar la respuesta a nuestro problema, ¿cierto? Entonces,
¿Cuál es la respuesta? Que $7 equivalen a 28.000 pesos colombianos. Y ahí ya queda resuelto nuestra regla de 3. ¿Tenemos dudas hasta el momento o quedó claro cómo sería una regla de 3 simple? Igual forma ya voy a hacer otro ejemplo porque estas X pues pueden ir variando, ¿no? No siempre van a estar en la misma posición. ¿Queda claro cómo debemos solucionar una regla de 3 simple directa? Sí, hasta ahora sí está claro. Listo. De igual forma vamos a hacer otro ejemplo. Listo. Vamos a hacer un ejemplo, a ver, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer con otras dos magnitudes. Por ejemplo, con el tiempo. Resulta que nosotros sabemos, ¿cierto? Que entonces, se sabe que 3 horas equivalen a 180 minutos. ¿A cuántas horas equivale 270 minutos? Entonces, ahí hacemos lo mismo, ¿cierto? Aquí lo primero que tenemos que hacer es determinar cuáles son nuestras magnitudes. En este caso, ¿cuáles serían las magnitudes? Horas y minutos. Muy bien. Entonces serían horas y minutos. Entonces, yo lo que hago es hacer 2 columnas. Horas. Y aquí voy a poner minutos. Entonces voy a poner aquí. Se sabe que 3 horas, entonces debajo de horas voy a poner 3, equivalen a 180 minutos. Entonces debajo de minutos voy a poner el 180. ¿A cuántas horas? Entonces mi X va a ser en horas. Equivalen 270 minutos, entonces 270 debajo de minutos. Sí, miren que aquí ya la X no está en este lado, sino que la X está en el otro lado. De igual forma se hace exactamente igual. Entonces, yo ya tengo mis 2 columnas, entonces lo que yo hago es ya desorganizarlo como una proporción. Entonces, 3 es a X como 180 es a 270. Entonces, nuevamente, ¿qué operación debo hacer para poder solucionar esta proporción? ¿Qué debo hacer? ¿Multiplicar? Multiplicar 3 por 270. Muy bien, entonces ya no tengo que multiplicar este, sino que voy a multiplicar la otra diagonal. Entonces sería 3 por 270. ¿Y qué hago con el 180? Pasa a dividir. Muy bien, pasa a dividir.
Entonces yo hago esa multiplicación. ¿Cuánto me da 270 por 3? 810. 810. Y ese 810 lo tengo que dividir entre 180. Hacémoslo en la calculadora. ¿Cuánto nos da? 4.5. ¿Cuánto? 4.5. 4.5. Muy bien. ¿Qué quiere decir eso? Que 270 minutos equivalen a 4 horas y media. ¿Listo? Entonces, la respuesta es muy sencilla. Entonces, vamos a poner aquí. Respuesta. 270 minutos equivalen a 4 horas y media. Y ahí ya quedó solucionado nuestro problema. ¿Sí quedó claro cómo resolver la regla de 3 simple directa? Sí, señor. Profe, la última parte no me quedó muy clara. Después del resultado 810, 180 y por qué da 4,5. No quedé clara. Y me perdí ahí. Ah, bueno, listo, vale. Lo que hicimos fue dividir. Dividimos 810 dividido 180. Entonces yo, por ejemplo, lo hago Una aquí. pregunta, ¿y por qué no se simplifica? Ah, bueno, lo podemos simplificar, claramente. Si quieren, lo simplificamos. Lo llevamos a una fracción. Digamos que la anterior se simplificó y esta, ¿por qué no? Esa es mi pregunta. Ah, bueno, porque es que la anterior, daba un número entero. Y esta nos da un número decimal. Ah, ok, listo. ¿Sí? Es por eso. Gracias. De igual forma lo podemos hacer. Podemos ir sacándole la mitad a 810, después a 180, pero como son números tan grandes, va a ser muy demorado y muy largo la simplificación. Entonces, por eso es mejor de una vez hacer la división. Vale, muchas gracias. Dale, con muchísimo gusto. Entonces, ya hicimos la división y nos dio 4,5, que haciéndolo pues en palabras normales, podemos decir que son 4 horas y media. ¿Listo? ¿Qué les quiero aclarar? Mire que aquí todo es, como es directa, ¿qué significa? Que si aumenta las horas, los minutos también tienen que aumentar. Entonces miren que las dos magnitudes que yo estoy trabajando están aumentando. Lo mismo aquí en el ejemplo anterior. A más dólares, mayor pesos colombianos. Por eso lo podemos hacer de esta forma, ¿sí? Porque las dos cantidades están aumentando o las dos cantidades están disminuyendo. Pero cuando una aumenta y la otra disminuye, ya no vamos a hablar de una regla de 3 simple directa. Bueno, creo que hasta aquí nos quedó claro un poco qué es la regla de 3 simple directa y cómo lo tenemos que hacer. Siempre la recomendación que yo les voy a dar es que primero sigamos el paso a paso, ¿cierto? Vamos a leer el problema, vamos a mirar cuáles son las magnitudes. Entonces, en este caso son horas y minutos. Organizamos los valores que nos están dando en cada una de esas dos columnas y después hacemos la operación. Listo. Ahora voy a explicarles la regla de 3 inversa. De igual forma, les voy a dar ahorita un espacio para que podamos hacer entre todos, ustedes también tengan el espacio para que hagan ejercicios ahí y los podamos comparar entre todos, ¿sí? Porque la idea también es que ustedes practiquen, no solamente se queden con lo que yo les estoy diciendo, sino que también utilicen el lápiz y una hoja para poder hacer ejercicios y así mirar si se están entendiendo y si se están cayendo en cuenta de los procedimientos que tenemos que tener. Listo.
Ahora, ¿qué significa una regla de 3 simple inversa? Resulta que ya vamos a comparar dos magnitudes que son inversamente proporcionales. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando una aumenta, la otra disminuye. O si una disminuye, la otra aumenta. En palabras más entendibles, ¿qué significa eso? Por ejemplo, resulta que yo estoy pintando mi casa y yo contraté 3 personas y ellos me dijeron que esas 3 personas se demoraban en pintarme la casa 2 días. No, pongámosle 7 días. 3 personas se demoran en pintar una casa 7 días. ¿Qué pasaría si yo contrato 5 personas? ¿Será que se van a demorar los mismos 7 días o se van a demorar menos? Menos. Que son más personas. Claro, ¿cierto? Entonces, cuando estamos en ese tipo de situaciones en el cual aumenta una y disminuye la otra, en este caso, yo aumento el número de trabajadores, entonces disminuyo el número de tiempo. Ya no estamos hablando de situaciones que son directamente proporcionales, sino que son inversamente proporcionales. Entonces ahí ya no vamos a hacer la misma operación que hicimos ahorita, cuando las dos aumentaban o las dos disminuían, sino que ahorita vamos a hacer otra operación. Vamos a hacer lo mismo. Tenemos que determinar cuáles son las dos magnitudes que estamos estudiando. Magnitud 1 y magnitud 2. Vamos a organizar los números de la misma forma que lo hicimos ahorita. Pero, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que en este caso se va a hacer la multiplicación lineal. ¿Qué quiere decir eso? Se multiplica el número de acá con el número de acá y se divide entre el número que está abajo. Este es más fácil. ¿Qué significa eso? Vamos a mirar este. Vamos a tener este ejemplo de aquí. Tenemos 8, un 72, un 6 y una X. Podemos decir que 8 personas se demoran construyendo algo en 72 días. Están haciendo un edificio y se demoran 72 días. ¿Qué pasaría si en vez de aumentar ese número de trabajadores los bajo? ¿Qué pasaría con los días? Aumentan los días. Aumentan los días, ¿cierto? Porque a menos personas, pues más trabajo. Entonces, digamos que en ese tipo de situaciones ya no vamos a utilizar la operación anterior, sino que vamos a hacer inversamente proporcional. ¿Cómo lo hacemos? Lo organizamos de la misma forma. Pero ya no vamos a multiplicar en diagonal, sino que lo vamos a hacer lineal. Multiplicamos el 8 por el 72 y lo dividimos por el número que queda solito. Al hacer esa multiplicación y hacer la división, nos va a dar que son 4. Yo sé que no quedó claro, entonces lo vamos a volver a hacer. Vamos a hacer este ejemplo que está acá. Resulta que un automóvil gasta 4 horas en cierto recorrido, con una velocidad de 90 kilómetros por hora. Si la velocidad fue aumentada a 120 kilómetros por hora, ¿en cuántas horas se hará el mismo recorrido? Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Yo me voy a ir para mi pizarra y voy a poner esa información que estoy teniendo ahí. ¿Listo? ¿Están viendo ya mi pizarra? Sí, señora. Listo. Muy bien. Entonces aquí vamos a poner regla de 3 inversa. Simple inversa. Entonces, lo primero que yo voy a hacer es mirar cuáles son
las magnitudes. Entonces, en este caso, ¿cuáles serían las magnitudes? Horas y kilómetros. Exacto. En este caso serían horas y velocidad. Ah, eso sí, pero sí. O pongámosle tiempo y velocidad. Entonces yo voy a ir para mi pizarra. Yo que la hice. Aquí está. Y me voy entonces a poner tiempo y velocidad. Que esas van a ser mis magnitudes. Entonces, tiempo. Y al otro lado voy a poner velocidad. Entonces, según el problema, entonces 4 horas con una velocidad de 90 kilómetros por hora. Entonces 4 a 90. Entonces debajo del tiempo voy a poner 4 y debajo de la velocidad voy a poner 90. Ahora, ¿qué me están diciendo? Me están diciendo, si la velocidad fue aumentada a 120 kilómetros por hora, ¿en cuántas horas se hará el mismo recorrido? Entonces, la velocidad aumentó, el tiempo es lo que vamos a hallar, y la velocidad aumentó a 120 kilómetros por hora. Hasta aquí no hay nada nuevo, ¿cierto? Ahora, como estamos hablando de una regla de 3 inversa, entonces, ¿cuál es la operación que tenemos que hacer? Tenemos que multiplicar estos dos y luego dividir por 120. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo me va a quedar? Me va a quedar X igual. ¿Igual a qué? ¿Cómo me quedaría esa operación? 4 por 90 dividido 120. Muy bien. 4 por 90 dividido 120. ¿Sí? Entonces aquí vemos que lo hicimos lineal, 4 por 90, y este número que quedó solito lo pusimos en el denominador. Ahora, 4 por 90, ¿cuánto me da? 360. 360, muy bien. 360 dividido 120. 120. Profe, Da aquí se 3. podían quitar los ceros para que quedara más pequeñito. Sí, claro que sí. Cuando, por ejemplo, tenemos este tipo de números, podemos cancelar los ceros. El 0 de arriba se cancela con el 0 de abajo y me queda 36 dividido 12. Si ustedes quieren y desean, pueden simplificar. Entonces, por ejemplo, yo voy a empezar a simplificar. 36 dividido 12. Entonces, saco la mitad. Todos dos son números pares porque terminan en número par. Entonces, la mitad de 36 es 18. 18. Muy bien. Y la mitad de 12 es 6. 6. Luego, estos siguen siendo números pares. Entonces, la mitad de 18 es 9. 9. Y la mitad de 6 es 3. 3. 3. Y pues ese sí ya es mucho más fácil porque 9 dividido 3 me da 3. 3. Entonces, la respuesta es 3. ¿Sí ven que bajó el tiempo y aumentó la velocidad? Entonces voy a hacer la respuesta. El automóvil se demorará 3 horas en hacer el recorrido si su velocidad es de 120 kilómetros por hora. Y ahí ya quedaría entonces
realizado un ejemplo de regla de 3 simple inversa. ¿Por qué se llama inversa? Porque cuando disminuye una de las magnitudes, aumenta la otra. ¿Sí? Entonces, eso es lo que significa inverso. ¿Quedó claro el concepto o la diferencia que hay entre una regla de 3 simple directa y una regla de 3 simple inversa? Sí, señora. Listo, muy bien. De igual forma, vamos entonces a hacer otro ejemplo de regla de 3 simple inversa y después les voy a dejar 2 ejercicios que ustedes van a intentar hacer ahí en su casa y ya luego entre todos los hacemos. La idea es que ustedes mismos se puedan medir si sí están entendiendo y si comprendieron como la explicación que les estoy dando. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a hacer, por ejemplo, el de los albañiles. En una empresa de construcción, tienen pensado contratar 6 trabajadores que realicen la obra en 18 días. ¿Cuántos trabajadores necesitarían para terminar la obra en 9 días? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es que mirar cuáles son las magnitudes, ¿cierto? Entonces, en este caso, ¿cuáles serían las magnitudes? Trabajadores y días. Sí, y días. Muy bien. Entonces aquí, número de trabajadores y aquí, días. Entonces aquí me están diciendo, contratar 6 trabajadores. Entonces, 6 trabajadores, lo voy a poner debajo del número de trabajadores, que se demoren en realizar la obra en 18 días. Ahora, ¿cuántos trabajadores necesitarían? Entonces, aquí es la X, para terminar la obra en 9 días. Entonces, aquí voy a poner 9. Aquí borremos los días. Ya tengo las 2 magnitudes, yo ya sé que estoy comparando número de trabajadores y número de días. Pero yo sé, ¿cierto?, que por lo que yo estoy leyendo, eso sería una regla de 3 inversa. Si es una regla... Perdón, profe, es que no se ve la pizarra. Se está viendo el ejercicio anterior. Ah, ok, espera. Ya le muestro. Qué pena, yo ahí hablando. ¿Ahí ya la están viendo? Sí. Ah, ok, listo. Bueno, nuevamente, este es el ejemplo que acabé de darles. En una empresa de construcción tienen pensado contratar 6 trabajadores que realicen la obra en 18 días. ¿Cuántos trabajadores necesitarían para terminar la obra en 9 días? Entonces, como me dijeron las compañeras, ¿cuáles son las 2 magnitudes que yo estoy comparando? Estoy comparando número de trabajadores y número de días. Me están diciendo que si yo contrato 6 trabajadores, me voy a demorar 18 días. Ahora, ¿cuántos trabajadores necesito yo para terminar la obra en 9 días? Entonces, yo, leyendo esa situación, mi lógica, ¿cierto?, me dice... ¿Serían 12? Sí, pero mi lógica me lo dice, ¿cierto? Pero matemáticamente
a veces ese tipo de lógica nos puede fallar, ¿cierto? Porque a veces uno como que, bueno, sí, entendí y no hago la operación. Pero para quedar mucho más seguros necesitamos hacer la operación para determinarlo. ¿Listo? Pero la lógica a mí me dice, pues si yo contrato 6 trabajadores y se demoran 18 días, pues para terminar en 9 días necesito más trabajadores. Y con esa lógica yo ya me doy cuenta de que no es una regla de 3 simple directa, sino que es una regla de 3 simple inversa. Inversa. ¿Cierto? Entonces, ¿yo cómo soluciono eso? ¿Cómo hallo la X? ¿Qué operación tengo que hacer? 6 por 18 dividido 9. Muy bien. Entonces, como es regla de 3 simple inversa, entonces, derechitos. Entonces, multiplico 6 por 18. Y lo que me dé esa multiplicación, entonces lo divido entre 9. 9. Ahora, 6 por 18, ¿cuánto me da? 108. Muy bien, 108. Dividido 9. ¿Y cuánto me da eso? 12. Muy 12. bien, 12. Entonces yo ya tengo la respuesta a mi problema, ¿cierto? Entonces yo ya sé que si yo quiero terminar la obra en 9 días, entonces se necesitan 12 trabajadores para terminar la obra en 9 días. Y ya con eso terminaríamos nuestro problema. ¿Quedó claro cómo hacerlo? Con ayuda, sí, vamos a ver cómo nos va solos. Sí, profe. Bueno, de igual forma, esa es la idea. La idea es que ustedes lo intenten, ¿cierto? Porque pues obviamente esto es de un aprendizaje y podemos ir preguntando. Obviamente yo aquí voy a estar con ustedes. La idea es que les voy a dar un espacio para que lo intenten hacer solitos y ya después lo hacemos entre todos. Pero sí les voy a pedir el favor de que todos lo intentemos hacer. ¿Por qué? Porque pues es la forma en la que nosotros aprendemos y la matemática es de practicar. Porque si solamente nos quedamos con lo que yo hablo o con lo que escuchamos, pues puede ser que yo en el momento entienda, pero cuando ya tengo un ejercicio, puede ser que ya me surjan las dudas, ¿cierto? Entonces, ¿qué ejercicio vamos a hacer? Ya les voy a decir. Vamos a intentar, están viendo mi pantalla en este momento, ¿cierto? No, señora. No, señora. Bueno, listo, ya voy a compartirla. Van a intentar hacer este problema que les voy a mostrar. Ustedes ya determinan si es una regla de 3 simple directa o es una regla de 3 simple inversa. La están viendo en este momento, ¿cierto? Sí, sí, la estamos viendo. Listo, perfecto. Entonces, el problema es este. Una jornada fue hecha en 12 días, recorriendo 150 kilómetros por día. ¿Cuántos días serán necesarios para hacer la misma jornada recorriendo 200 kilómetros por día? Entonces, ustedes van a hacer las columnitas, mirar qué magnitudes son los que estamos trabajando y van a intentar solucionar la situación. Les voy a dar 5 minuticos para que lo hagan.
Es una regla de 3 inversa, se demora 9 días. De acuerdo con el compañero. Listo, muy bien, perfecto. Vamos a esperar 2 minuticos para que los otros intenten hacerlo, a ver si también les dan 9 días. Igual forma, lo vamos a hacer entre todos para corroborar la respuesta. A mí también me dio 9 días. Listo. Si alguien le da una respuesta diferente, también la puede decir. Listo, yo creo que ya todos pudieron haber hecho el problema, entonces lo vamos a hacer entre todos para corroborar la respuesta de los chicos que ya lo hicieron. ¿Listo? Entonces, voy a tener aquí, dice que una jornada fue hecha en 12 días, recorriendo 150 kilómetros por día. ¿Cuántos días serán necesarios para hacer la misma jornada, recorriendo 200 kilómetros por día? Entonces, ahí vamos a tener en cuenta de que tenemos las dos, ¿cuáles serían las dos magnitudes que estamos trabajando? Jornada de kilómetros. Muy bien, jornada y kilómetros. Entonces voy a abrir la pizarra. Sí, voy a abrir la pizarra y voy entonces a hacer eso. Listo, entonces voy a tener en cuenta mis dos magnitudes. Entonces voy a tener aquí jornada y kilómetros. Entonces a mí me dicen en el problema que una jornada fue hecha en 12 días. Ah, bueno, es días y kilómetros. ¿Sí? Entonces aquí no son jornadas, sino días y kilómetros. Me dicen que 12 días, ¿cuántos kilómetros? 150. 150. Muy bien. Ahora me están preguntando cuántos días se demora haciendo la misma jornada si recorre 200 kilómetros por día. Entonces, ahí el compañero me decía, es que es una regla de 3 inversa. Pues sí, ¿cierto? Lo podemos notar, digamos, de que si en 12 días, ¿sí? Y cada día, se supone que una jornada la va a terminar en 12 días, porque recorre 150 kilómetros por día, pues si yo aumento el número de kilómetros que voy a recorrer por día, pues los días se me van a reducir. Entonces, como mientras aumente los kilómetros, los días disminuyen, entonces sería una regla de 3 inversa. Ahora, ¿yo cómo resoluciono esa regla de 3 inversa? Simplemente, como es regla de 3 inversa, tengo que multiplicar linealmente. Entonces, ahí el profesor me mandó la operación que hizo, que sería 12 por 150
¿Y por cuánto lo divido? Sobre 200. Sobre 200. Muy bien. Entonces, ¿cuánto me da 12 por 150? 1800. 1800. Entonces, 1800 dividido 200. ¿Cierto? Entonces, como ustedes cuando estén enfrentándose a este tipo de problemas, no van a tener acceso a una calculadora, entonces sí es muy importante que tengamos en cuenta varias técnicas para simplificar. Pues lo primero es, yo puedo simplificar, puedo cancelar los ceros. Si hay un cero arriba, también lo puedo cancelar con un cero de abajo. Entonces voy a cancelar este cero con este cero de abajo. Y este cero que está aquí también lo puedo cancelar con este cero de acá. Entonces esta expresión me va a quedar 18 dividido 2. Ahora, ¿cuánto es la mitad de 18? 9. 9. No. Muy bien. Por lo tanto, 9 es la respuesta. ¿Qué quiere decir eso? Respuesta. Quiere decir que se demora 9 días en realizar la jornada si recorre 200 kilómetros por día. Y ya con eso terminaríamos el problema. Entonces los profesores que dijeron la respuesta la hicieron muy bien. Sí da 9 días. Quedó claro esta parte, ¿cierto? Profe, qué pena molestarlas, que se me apagó el celular. Profe, es que yo no logro identificar acá. Esta es la inversa porque fue inversa. Bueno, muy bien, no te preocupes. ¿Por qué es inversa? Porque resulta que te están diciendo que tienes que hacer una jornada, ¿sí? Una jornada, te dicen que se demora 12 días haciendo esa jornada si recorre diariamente 150 kilómetros. Ahora nos están preguntando, ¿cuántos días me demoraría si yo por día ya no estoy caminando a 150 kilómetros, sino que recorro 200 kilómetros por día? Entonces, como tú ves, si yo aumento los kilómetros que recorro, ¿qué va a pasar con los días? ¿Me va a demorar más o me va a demorar menos tiempo? Menos tiempo. Menos tiempo. Por esa razón, como este está aumentando y este está disminuyendo, se dice que es una regla de 3 inversa. Y por eso lo hacemos de esta forma. ¿Sí te quedó un poquito más claro? Sí, Listo, dale, perfecto. Entonces, bueno, la idea, profes, es que vamos a hacer vamos a hacer entonces otro ejercicio, que también la idea es que lo puedan comprender. Vamos a hacerlo individual, cada uno en su casita, y ya luego me dicen cómo les fue. Entonces voy a dejar de compartir esta pizarra para presentarles el otro ejercicio que van a hacer. Perdón. Listo, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer este de acá.
Listo, ¿están viendo el ejercicio 10 en este momento? Sí, señora. Listo, entonces vamos a intentar hacerlo. Si 3 litros de pintura cuesta 15 soles, no le pongamos soles, pongámosle 15 pesos o 15 dólares, ¿cuánto costará 80 litros de pintura? Ahí les están dando unas opciones y ustedes deben de decir cuál es la correcta. En este caso, ¿qué regla de 3 simple vamos a utilizar? Es la directa, ¿Por qué es la directa? porque si aumenta el uno, aumentan las, Las dos, aumenta las la cantidad, magnitudes. aumenta el costo. Muy bien, perfecto. Miren que ahí ya vamos teniendo idea, ¿cierto? Porque si yo compro más litros de pintura, pues obviamente me va a costar mucho más dinero. Entonces, cuando yo hago esa lógica, inmediatamente yo ya sé, bueno, aumentan los litros de pintura, aumenta el dinero, entonces es una regla de 3 simple, directa. Muy bien. Entonces, vamos a hacer lo mismo. Vamos a hallar cuáles son las dos magnitudes, vamos a organizarlo y vamos a hacer la operación y ustedes me van a decir cuál es la respuesta correcta. Pero la respuesta no estaría ahí, da 400. Me dio 400, pero no. Sería la E, no aplica. Te dio 400. Listo. ¿Alguien Sí, más? Vayan haciéndolo también. 2 minutos para que lo hagan y ya lo hacemos. 240 soles. ¿40? A mí me dio 40. Listo. Listo, entonces ahí fácilmente vamos a poder hacer la operación, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles serían Creo que sí. las dos magnitudes? Litros y soles. Muy bien, litros y soles. Listo, entonces voy a hacer la operación para poder llegar a la respuesta, para que todos puedan ver cómo lo hicimos. Entonces, tengo lo siguiente. Lo primero que tengo que hacer, ya como me lo dijeron, es saber qué magnitudes estamos trabajando. Entonces me dijeron, estamos trabajando litros de pintura y soles. Me están diciendo que 3 litros de pintura equivalen a ¿cuántos soles? 15. A 15. A 15, muy bien. Y me están preguntando cuántos soles tengo que pagar para comprar 80 litros de pintura. Entonces, esa sería la forma en cómo yo voy a organizar. Pero recordemos que entonces estos son ¿qué? Son dos razones, es decir, una proporción. Entonces, lo que yo hago es 3 sobre 80 es igual a ¿quién? A 15 sobre X. Ahora, ¿yo cómo voy a solucionar eso? Como yo sé que es directa, porque yo ya sé que aquí tiene que haber un número más grande, entonces voy a hacer la operación para hacer la regla de 3 directa. Entonces, X es igual a. Entonces, ¿qué tengo que multiplicar? ¿Cómo tengo que multiplicar?
3 por 15. No, 80 por 15, 80 por porque es 15. en X. Un ¿Sí? cruz. 80 por 15. Recuerden que es directa, entonces 80 por 15. ¿Y lo divido entre cuánto? En 3. En 3. Muy bien. Ahora, ¿cuánto me da 80 por 15? 1200. Da 1200. 1200. ¿Y 1200 dividido 3 cuánto me da? 400. 400. Muy bien, 400. Y por ahí me dijeron, profe, es que no aparece la respuesta. Es exactamente, no aparece la respuesta. Entonces, aparece 20, aparece 30, pero no aparece 400. Sería no aplica entonces. Pero, entonces, ¿cuántos soles tengo que pagar por 80 litros de pintura? 400 soles. 400. Muy bien. Entonces, Y entonces respuesta. ahí, profe, uno que marca no aplica si No no encuentra la aplica. respuesta. Exacto, no aplica. Porque no hay ninguna respuesta. Esa no me la sabía. Porque miren la cosa, ¿cierto? Miren que eso es lo que pasa mucho en los exámenes que son tipo prueba saber, que a veces nos ponen respuesta, ¿cierto? Y como no nos da, ponemos la respuesta que más que se nos acerca o que se nos parece. Pero resulta que de pronto en las opciones dicen ninguna de las anteriores. Entonces, hay que prestar mucha atención con eso y no dudar de lo que ustedes ya saben, sino que si ya hicieron la operación y les dio ese número, quiere decir que las respuestas no coinciden, entonces pongan ninguna de las anteriores. ¿Listo? Porque esas son cascaritas que le ponen en los exámenes. Entonces, respuesta. Si compro 80 litros de pintura, debo pagar 400 soles. Perdóname, profe, ¿podrías explicarme dónde salió el 400 que me perdí? Porque a mí me salió 40. 80 por 15 da 1200. ¿Sí? Sí. Y el 3, entonces 1200 dividido 3, ¿cuánto te da? Ah, ok, listo, listo. Muchas gracias. Dale, con mucho gusto. Listo, entonces ahí ya solucionamos el problema. Voy a dejar de compartir un momentico esto. Y ahora sí quiero escucharlos. Hasta el momento, ¿tienen alguna duda respecto a este tema que estamos trabajando el día de hoy? No, señora. No, quedó claro, ¿cierto? Quedó claro qué es una regla de 3 simple, qué es una regla de 3 directa y inversa, ¿cierto? Entonces, eso no se nos puede olvidar porque ahorita vamos entonces a ver si alcanzamos a ver algo de compuesta. Vamos a terminar de ver el video que les estaba mostrando al inicio de la clase, porque en ese video vuelven a explicar un resumen de lo que les acabé de explicar, de regla de 3 simple directa y regla de 3 simple inversa. La idea es que estos dos conceptos les queden claros, ¿sí? Entonces vamos a terminar de verlo, se los voy a poner para que lo sigan viendo. Es directa, una proporción es directa cuando al aumentar una magnitud, la otra obligatoriamente debe aumentar. Por ejemplo, si yo voy a cierta velocidad, a medida que aumente la distancia, aumente el tiempo, va a aumentar la distancia. Si la velocidad es igual, entonces se va a conservar la razón. O sea, en una hora hago 120 kilómetros, entonces en 2 debo hacer 240, entonces debo hacer 360. O sea, se conserva la misma proporción, la misma razón.
Entonces vamos a ver cómo se aplicaría la regla de 3. En una proporción directa, el producto de los extremos es igual al producto de los medios. ¿Cuáles son los extremos y cuáles son los medios? Ya les voy a mostrar. Si tenemos la proporción A sobre B igual a C sobre D, esto y estos son los extremos. Y este son los medios. O sea que A por D debe ser igual a B por C. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos A sobre C igual a B sobre X. Entonces A por X debe ser igual a B por C. Entonces, como no conocemos este valor, que generalmente es X, le ponemos X o un signo de interrogación, lo utilizamos este concepto de proporción para despejar el valor de X. O sea, ¿qué quiere decir? Que pasamos esa A a dividir. Entonces, es por eso generalmente uno dice, bueno, entonces hago la regla de 3 y multiplico en diagonal y divido por el otro número, ¿cierto? Pero sale, pues lo importante es entender que lo que se quiere es despejar el valor de esa incógnita utilizando el concepto de proporción, pero para resolverlas existen varios métodos y el más frecuente es encontrar este. Ejemplo, si 12 litros de aceite cuestan 54.000 pesos, ¿cuánto debo pagar por comprar 8 litros? Entonces, primero ubicamos las columnas nombradas con la respectiva magnitud del aceite y el precio, ¿cierto? Entonces, 12 litros vale 54.000. Entonces, 8 litros, ¿cuánto cuesta? Entonces, claro, como menos cantidad de litros van a valer menos, es una proporción directa. Entonces, multiplicamos este por este y el resultado lo dividimos entre este. Entonces, el precio de los 8 litros sería 54.000 por 8 dividido 12. Si hacemos, por ejemplo, primero esta división, 54.000 dividido 12, entonces, por ejemplo, vamos a encontrar que tendríamos el precio de un solo litro, ¿cierto? Para saber también es como reducir a unidades. Entonces, el 12 en el 54 está 4 veces. 4 por 2, 8. A 14, 6 va 1. 4 por 1, 4 y 1 es 5, a 5, 0. Over 6. El 12 en el 60 está 5 veces exactas. Y bajo estos dos ceritos los coloco acá. O sea que un solo litro vale 4.500 pesos. También sería una forma de hacerlo. O sea que multiplicamos 4.500 por 8. Entonces 8 por 0, 0. 8 por 0, 0. 8 por 5, 40 o 4. Y 8 por 4, 32. Y 4, 36. O sea que la respuesta sería 36.000 pesos. Entonces también podíamos hacer 54.000 por 8 y dividir por 12, pero es preferible hacer primero las divisiones o incluso haber simplificado para que la multiplicación, entre menos tenga que multiplicar o simplificar, muchísimo mejor. Este otro, si un auto a una velocidad de 23 metros por segundo, ¿a qué velocidad corresponde este valor en kilómetros por hora? Entonces este es un ejercicio de conversión de unidades. Para conversión de unidades o cambios de moneda y cambio de divisa se utiliza la regla de 3, súper importante. Entonces, esos 23 metros quiere decir que 23 metros podemos hacer lo siguiente. Los está realizando en un segundo, ¿cierto? Entonces, esta es la distancia, podemos hacerlo así, y el tiempo. Entonces, 23 metros en un segundo. Entonces, ¿cuántos metros recorre en una hora? Pero entonces la hora la tenemos que expresar en segundos. Entonces, una hora equivale a 60 minutos. Y eso es 60 minutos por 60 segundos. O sea, 3.600 segundos. ¿Listo? Entonces, 3.600.
ya sabemos que se multiplica en este y se divide por 1, o sea que quedaría 23 por 3.600. Multiplicamos 36 por 23 y luego agregamos esos dos ceros. 3 por 6, 18, a 1, 3 por 3, 9 y 1, 10, 2 por 6, 12 y va 1, 2 por 3, 6 y 1, 7. 8, 2, 8, 828 sería la cantidad de metros que recorren una hora. 828 metros por hora. Ahora tenemos que pasar esos metros a kilómetros. Entonces, si un kilómetro equivale a 1000 metros, entonces 828 metros, ¿cuántos kilómetros son? Entonces multiplicamos este por este y dividimos por este. Bueno, este último ejemplo sí se ve un poquito más complejo, ¿cierto? Pero no se me estresen por eso, porque eso igual lo vamos a ver también y se los voy a explicar cuando veamos conversión de unidades. Lo que sí les quiero decir es que pues precisamente es como un ejemplo o como un resumen de qué es la regla de 3 simple directa y qué es la regla de 3 simple inversa, ¿sí? Entonces yo creo que ya con eso ya nos quedó mucho más claro, ya sabemos qué significa cada uno, ya sabemos cómo hacer el procedimiento y eso es lo que más me importa en este momento. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es que les voy a explicar, eso no es así, no pitar, les voy a explicar a grandes rasgos qué es una regla de 3 compuesta. Creo que hoy solamente alcanzaremos a ver como sus generalidades, no vamos a profundizar mucho, pero sí la idea es que ya con la regla de 3 simple directa y la regla de 3 simple inversa ya tengamos eso claro y ya les voy a explicar un poquito sobre qué es la regla de 3 simple compuesta. Esperen un momento. Para mostrarles entonces qué sería la regla simple compuesta. Listo, en este momento están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, señora. Listo. Bueno, cuando ya hablamos de una regla de 3 simple, de 3 compuesta, ya no estamos hablando de simple, porque miren que ahorita solamente estábamos trabajando dos magnitudes, tiempo y precio, tiempo y velocidad, cantidad y valor, ¿cierto? Pero ya cuando estamos hablando de una regla de 3 compuesta, ya vamos a empezar a aumentar la complejidad del problema, ¿cierto? Entonces, el día de hoy, esto que voy a explicar en este momento, de igual forma en la próxima clase voy a empezar nuevamente explicándolo, ¿sí? Porque la idea es que podamos avanzar, pero también que les quede claro y que no se me confundan con los conceptos. Entonces, ¿qué es una regla de 3 compuesta? Es una operación matemática
que se utiliza cuando en el problema participan más de 2 magnitudes. Entonces, no solamente tenemos cantidad de trabajadores y días, sino que además tenemos una variable más. Entonces, hay varios métodos de cómo solucionar una regla de 3 compuesta. Entonces, vamos a tener un ejemplo. Se sabe que 16 hombres construyen 8 casas en 8 años, trabajando 3 horas diarias. Entonces tenemos casas, años y horas diarias. ¿Cuántos hombres harán el doble de casas en la mitad del tiempo anterior, trabajando 6 horas diarias en un terreno que ofrece una doble dureza con respecto al anterior? Entonces, miren la cantidad de información que tenemos y ya se nos va a empezar como a hacer la mente como punch, ¿cierto? Como que, bueno, ¿yo qué hago aquí? Y eso nos puede pasar mucho cuando nos enfrentamos a ciertas situaciones que de pronto se ven muy enredadas, pero realmente no son tan complicadas. Entonces, ¿qué tenemos que mirar cuando nos enfrentamos a un problema así? Lo primero es mirar las magnitudes. Entonces, ¿qué estamos hablando ahí? Estamos hablando de cantidad de hombres, ¿sí? ¿Qué otra variable estamos hablando ahí? Casas. Casas. ¿Qué más? Años. Años. ¿Y qué más? Y las Horas diarias. ¿Y qué más? La dureza. La dureza. Entonces, miren que ya no estamos hablando de un problema que solo tiene 2 magnitudes, sino que ya tiene ¿cuántas? 4. 5 magnitudes. Imagínense en eso, ¿cierto? Entonces, resulta que uno ya empieza a decir, pero bueno, ¿yo cómo hago eso? Lo primero que yo tengo que hacer es que ya determiné las magnitudes que estoy mirando, ahora voy a organizar los números, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo organizo? Pues voy a leer. Entonces, se sabe que 16 hombres. Entonces, debajo de la columna de hombres voy a poner el 16. Construyen 8 casas. Entonces, debajo de la columna de casas voy a poner el 8. En 8 años. Es decir, que este 8 lo voy a poner debajo de años. Trabajando 3 horas diarias. Entonces, ese 3 lo voy a poner debajo de horas diarias. Y la dureza, pues ahí me están diciendo que una es el doble de la otra, entonces aquí sería 1. Ahora llega la pregunta. ¿Cuántos hombres? Entonces, ¿cuál sería mi incógnita en este caso? Hombres. La cantidad de hombres que yo necesito, ¿cierto? Hombres. Para construir el doble de casas. Entonces, si es el doble de casas, pues si arriba son 16. 8, entonces el doble sería 16 casas. Muy bien. Trabajando en la mitad del tiempo anterior. Si eran en 8 años, entonces ¿cuál era la mitad? 4. Muy bien. Trabajando 6 horas diarias. Entonces debajo de horas pongo 6. En un terreno que ofrece doble dureza que el anterior. Entonces es un 2. Ahí que empiezo a notar, ¿cierto? Ya tengo acomodado mis magnitudes y ya tengo acomodado mis números. ¿Qué significan estas letras que están aquí? DP y IP. ¿Qué podemos notar? Podemos notar que el número de casas, ¿qué pasó con el número de casas? ¿Aumentó? Sí, aumentó. El doble, ¿cierto? ¿Y qué pasó con la dureza? También aumentó el doble. Aumentó. No aumentó. Entonces, estas dos son ¿qué? Son directamente proporcionales. Muy bien. Ahora, ¿qué pasó con el número de años y el número de horas? Bajó la cantidad de años y subió la cantidad de horas. Exacto. Entonces, aquí tenemos una regla, tenemos ¿qué? Una regla de inversa. Muy bien. Entonces, miren que ya empezamos a tener en cuenta muchas cosas y ya empezamos a
a solucionar y a razonar más un problema, porque ya sabemos qué significa directamente proporcional y qué significa inversamente proporcional. Entonces, si la relación es directa, la columna de datos se mantiene. Si la relación es inversa, la columna de datos se invierte. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Pues simplemente es que voy a poner todos estos números como razones. Entonces, 16 sobre x es igual a 8 sobre 16 por... ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasó aquí? Se invierte. Se invirtió, ¿cierto? Entonces, el 4 quedó arriba y el 8 quedó abajo. Entonces, 4 octavos. ¿Y qué pasó aquí también? También se invierte. ¿Por qué se invierten? Porque son inversamente proporcionales. Entonces, así es lo que, como me dicen que yo tengo que solucionar. Entonces, el 6 arriba y el 3 abajo. El 1 arriba y el 2 abajo. Ahora, vuelvo y pregunto, ¿cierto? ¿Cómo es que en la clase pasada yo les expliqué cómo es que multiplicábamos fraccionarios? ¿Cómo es que se multiplican fraccionarios? ¿Sí recuerdan? Los denominadores y numeradores. Muy bien. Entonces, ¿cómo yo multiplico los fraccionarios? Simplemente es multiplico todos los numeradores. ¿Cuáles son los numeradores? El número de arriba. Entonces yo voy a mirar por acá a ver si lo puedo hacer. Anotaciones, no sé. Bueno, voy a poner 8 por 4 por 6 por 1. Déjenme un momentico, yo abro la pizarra para poder hacer el proceso y que ustedes me puedan entender. Listo. Ya está viendo la pizarra, ¿cierto? Sí, señora. Listo, muy bien. Entonces, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Yo tengo 16 sobre x. Entonces, tengo 16 sobre x igual a quién? Igual a 8 sobre 16. 8 sobre 16, muy bien. Por 4 sobre 8. Por 4 sobre 8. Por 6 sobre 3. Por 1 sobre 3. Muy bien. 6 sobre 3. Y 1 sobre 2. ¿Cierto? Denme un momento, abro la puerta. Listo, entonces yo aquí tengo esta operación. Entonces, como decían ahorita, los números fraccionarios, ¿cómo se multiplican? Pues se multiplican todos los numeradores. Entonces, 8 por 4, 32, ¿cierto? Y 32 por 6, ¿cuánto da? Entonces yo voy a hacerlo por acá. 32 por 6. 93. Sí, 192, ¿cierto? Entonces, 12, llevo una. 6 por 3, 18, y una que llevo, 19. Entonces, todo esto
me da 192. Dividido, ¿qué? Entonces ahora ya multiplico los denominadores. Entonces, 16 por 8. Entonces voy a hacer 16 por 8. 108. Voy a hacerlo acá. Sería 6 por 8, 48. Llevo 4. 128, ¿no? Ahora, ya hice estos dos. Entonces, 128 por 3. 3 por 8, 24. Llevo 2. 3 por 2, 6 y 2, 8. Y 3 por 1, 3. Ahora ya multipliqué estos 3. Ahora, ¿qué me falta? Multiplicar por 2. 384 por 2 me da 4 por 2, 8. 2 por 8, 16. Llevo 1. Y 2 por 3, 6 y 1, 7. Entonces, al momento de yo hacer toda esta operación, me va a dar que el denominador, ¿cuánto me dio? 768. Listo. Entonces, ¿qué vamos a anotar aquí? ¿Qué vamos a anotar? Que vamos a llegar a unas expresiones que nosotros ya conocíamos, ¿cierto? Entonces ya tenemos eso, tenemos 16 sobre x igual a ¿qué? ¿Cuánto nos dio? Nos dio 172 de 192 Sobre 768. sobre 768. Muy bien, bien. ¿Sí? Y esto es algo que nosotros ya habíamos trabajado, ¿no? Entonces ya habíamos visto, esto es una proporción donde lo que estamos haciendo es comparando dos razones. Entonces en ese problema aquí, lo que nos dice es cómo yo soluciono esto. ¿Cómo lo soluciono aquí? ¿Cómo yo hallo a x? Según lo que hemos visto. ¿Cierto? Entonces, aquí sería una relación directa. Entonces, lo que hacemos es multiplicar las diagonales. Entonces, 16 por 768 dividido ¿cuánto? 192. 192. Listo, muy bien. Entonces, ¿cuánto me da 16 por 768? 12.288. 12.288. Y al dividirlo con 192, ¿cuánto me da? 64. Muy bien. Entonces ustedes se dirán, uy, no, eso está muy complicado, que tiene que hacer muchos pasos, ¿cierto? Por eso les digo que necesitamos tener, cada vez que vamos a ver, vamos a tener más claridad en los problemas, porque la idea es que ustedes estén preparados para todo lo que pongan. Entonces, tenemos que hacer y abordar temas y ejercicios que sean así carnudos para que podamos entonces solucionarlo de la mejor forma, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que notamos?
Lo primero es que ustedes deben definir bien cuándo algo es directamente proporcional y cuándo algo es inversamente proporcional. ¿Cierto? Y lo otro es también entonces empezar a identificar las magnitudes con las que estamos trabajando. Entonces, esto es un poquito como una breve de lo que es la regla de la de 3 compuesta. ¿Por qué se llama compuesta? Porque pues tiene muchas más magnitudes. Cuando ya hablamos de una regla de 3 simple, solamente hablamos de 2 magnitudes, así como los problemas iniciales que le estábamos mostrando. Hasta el momento, quiero escucharlos. ¿Cómo les pareció? ¿Si han entendido? ¿Les pareció muy compleja la regla de 3 compuesta? Sí, profe. A mí personalmente esto me pareció súper difícil. Sí, pero me perdí cuando hay que subir y bajar los valores. Ahí me perdí. El resto del procedimiento bien, pero de vez en cuando 8 y 16 se cambiaron. No me perdí porque se hacía eso, la verdad, no sé si para todos los ejercicios aplique o no. Desde ahí perdí, pero el procedimiento, el resto ya sí lo entiendo. Listo, muy bien. Me pasó algo ahí, que no supe cómo, porque se cambiaron los valores, que me tocan cambiar, también me perdí. Listo. Después uno pasó, yo estaba teniendo que pasó. Listo, no, dale, no hay problema. Es lo normal que la regla de la descompuesta sí ya es un poquito más complicada, porque hay que tener en cuenta eso, que ya vamos a tener que cambiar de valores de posición para poder solucionar. Pero no se preocupe, no se preocupe. Lo que yo necesito hoy es que ya les quede claro cuál es la regla de la descompuesta simple, directa, y qué es una regla de la descompuesta simple inversa. Eso sí les quedó claro, ¿cierto? Sí, señor. Eso sí ya quedó claro. Bueno, entonces, igual en la próxima clase voy a explicar nuevamente con más ejemplos y vamos a hacer la regla de la descompuesta en todos, con la idea de ya todo lo que aprendemos hoy lo hicimos en la próxima clase. Entonces, miren, cada clase nos va a dar herramientas para otro tema de la próxima clase. Por eso les dije que les iba a dar la regla de 3 compuesta, pero pues obviamente en la próxima clase vamos a trabajar las fases, nuevamente vamos a hacer ejercicios, les voy a explicar nuevamente cómo es que cambian de posición y cómo vamos a solucionar esa regla de la descompuesta. Igual forma, pues es que en esa estaba complicada porque eran 5 magnitudes, pero la próxima clase vamos a trabajar con 3 magnitudes para que empecemos así como ir escalando por complejidades. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Listo, muchísimo gusto. Bueno, yo quería preguntar, ¿ya todos tienen acceso a la plataforma? No, no me ha llegado la clase, tenía una contraseña, pero ya no, o sea, yo voy a enviar mi correo, ya me ha llegado, no puedo hacer como los ejercicios, porque pues sé que no es solo con las clases que tenemos, sino pues hay que ir a la disciplina de ir pasando. Entonces, la verdad, como la verdad me ha llegado el correo. Jorge, estás hablando, sí, te estamos escuchando, Jorge. Una pregunta ahí es que una capacitación de trabajamos los quiero como una base, ya estoy dando menos de la Sí, claro, sí, profe. Igual no vamos a trabajar. Por ejemplo, la clase pasada estuvimos haciendo otro paso de suma, resta, multiplicación y división de fraccionarios. Pero solamente lo estábamos haciendo con dos términos, ¿sí? Con dos fracciones. Regla de la vez también ustedes deben ver como razones, también números fraccionarios como tal. Entonces, de igual forma, también vamos a ir pasando las operaciones de números fraccionarios a medida que estamos haciendo estos ejercicios.
Sí, la parte ya no veo en Los niveles mínimos común múltiples. eso, que es como bueno, más bien también. Listo, claro que sí, vamos a trabajarlo también fuertemente para todos lo podamos entender. Respecto a lo de la aplicación, pues las personas que tienen acceso a ella pueden también basarse en esos videos, están basados en la plataforma. Hay videos donde explican nuevamente ejemplos de qué es razón, qué es expulsión, cuando una razón es inversa, cuando son directamente proporcionales, qué es una regla de tres. Entonces, si tienen dudas, por ejemplo, de los conceptos, todavía les queda claro algunas cositas, pueden también mirar los videos, han subido videos en la plataforma para que lo hagan. Y lo otro es que también en internet hay muchos ejercicios que le pueden ayudar y de igual forma, si ya tienen dudas en la clase, ya me pueden decir, profe, lo intenté hacer el ejercicio y no fue capaz. O pueden también incluso buscar ejercicios y los hacemos aquí entre todos. Si ustedes se encuentran ejercicios que no son más de hacer, también pueden decirme y los hacemos para que todos puedan compartir como la información. Profe, una pregunta, ¿cómo se llama la plataforma? Pues igual no me había llegado la contraseña, pero bueno, hay que intentar. Se llama www.org. Ya eso debería hacerse con los organizadores. Normalmente, digamos que pues la idea es hacer todo. Se los recomiendo bien porque hay un video, pero también hay en YouTube y en más partes de Internet. También hay videos que son ilustrados sobre estos temas. Que la idea es pensar también, no solamente, como les digo, solamente se queden con lo que les estoy diciendo, sino que también practique, porque si no practica, probablemente dentro de 8 días se les va a olvidar o se les va a ir olvidando lo que estamos trabajando. De igual forma, entonces la próxima clase vamos a trabajar lo que me dijo Jorge. Vamos a trabajar en ejercicios mínimos múltiples para ir empezando también cómo fortalecer el modelo de los fraccionarios y vamos a trabajar la destreza compuesta. ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿Comentario? Gracias. Listo. Es con muchísimo gusto. Daniela, entonces, ya lo estoy pidiendo, que las dudas y aportes que ven en el momento. Veníamos el miércoles. Para todos los usuarios, ellos tienen dificultades para plataforma de las salas sobre todo. A todos los que no eran información, también información con respecto, pero si aún persisten algunas dificultades, después igual tengas que llegar un número esa dificultad de acceso, con la plataforma, yo resolveré con don Víctor, que es el encargado de toda esta parte técnica administrativa. ¿Alguna pregunta al respecto? Sí, por favor, también un número para yo comunicarme con la plataforma. En algún momento me dieron una clave, pero para intentar no funciona, entonces me quedaría. Ahí es donde yo te había dejado mis datos. Es la verdad que quieren que la verdad. Ah, ok, mira. Mi nombre es Mauricio Páez, ella te dio el número, 311. Y lo estoy anotando en el chat, 311 592 8654. ¿Listo? Mauricio Páez, 592 8654. ¿Alguna duda? Bueno, es como quedaron resueltas las dudas y las preguntas del día de hoy. Entonces, pues, Daniela, muchas gracias por la clase muy interesante, muy importante. Bueno, veremos el próximo miércoles a las 7 de la noche. Listo, Mauricio, muchísimas gracias a todos los